Muy buenas, la Fórmula 1 viene a España, así que por supuesto vamos a hacer un análisis al del circuito de Barcelona-Cataluña, hoy viendo los datos principales del circuito, cómo se compara con el resto, mañana el pilotaje para que entendamos cada una de las curvas y pasado mañana hablaremos de los reglajes, ¿no? Cómo hacer los setups aquí para un Fórmula 1. Así que si no estáis suscritos, pues os recomiendo ya que os suscribáis porque así no os perderéis ninguno de estos vídeos y pues tendréis un mayor contexto, un mejor contexto, ¿no? Para este gran premio. Y si vamos rápidamente ya con los datos, pues si os fijáis tenemos 66 vueltas, que no son muchas, sí que está por encima de la media, que es esta línea vertical roja discontinua que tenemos, pero no es uno de los circuitos más largos, ¿no? De hecho lo podemos ver aquí, son casi 4,7 kilómetros, por lo tanto se sitúa entre estos circuitos más bien corto, no del grupo corto, ¿no? Que tenemos ahí el circuito de Zandvoort de Países Bajos, México, Brasil, que es como un grupo de circuitos más cortos, sino que está como en un rango intermedio entre lo que sería un circuito de longitud normal, como podría ser Australia, como podría ser Miami, y estos que ya son más cortos, ¿no? Como México, Brasil y demás. Por lo tanto, es un circuito más bien corto, pero no es un cartódromo, ¿no? Como sabemos llamar a estos circuitos tan cortos. La distancia hasta la primera frenada desde la meta es bastante larga, como veis, 726 metros aproximadamente, porque claro, se puede frenar un poquito más tarde, un poquito antes, pero bueno, más o menos es la distancia que tenemos. Por lo tanto, la salida, aunque no sea exactamente la distancia entre la pole y la primera curva, sí que nos hace entender cuántos metros va a haber o qué distancia va a haber a rasgos generales entre la pole y la primera curva. Por lo tanto, aquí veis que hay muchos metros, por lo tanto, aunque se clasifique muy bien, luego lo que realmente es importante es la salida. Si tienes un problema en clasificación y sales último, pues por muchas posiciones que adelantes en carrera vas a estar en esa zona media atascado, ¿no? Pero si quedas a lo mejor tercero, quinto incluso, te puedes luego recuperar en la salida si sales muy bien y los de delante pues salen un poquito peor porque vas a poder coger mucho rebufo y por lo tanto vas a poder recuperar lo que has perdido. Y en esos casi 4,7 kilómetros de circuito tenemos 16 curvas, que como veis está un poquito por debajo de la media, que es esta línea ahora turquesa, discontinua, y además si hacemos el ratio de cuántas curvas es de izquierda y a derecha, pues puede parecer que está bastante desequilibrado hacia la derecha, pero en realidad tenemos 9 hacia la derecha y 7 hacia la izquierda, que siempre vamos a tener más curvas hacia un lado hacia otro, y hay otros circuitos que están mucho más desequilibrados. El problema viene con la propia naturaleza de las curvas, que bueno, ya lo entenderéis mejor mañana cuando analicemos cada una de ellas, cómo se trazan, dónde se frena y todo eso, pero bueno, que entendáis que aunque parezca que hay bastante más curvas a derecha, en realidad está relativamente bien equilibrado, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con otros circuitos. El problema viene en la propia naturaleza, que va a hacer que se desgaste más el lado izquierdo del coche, que es el lado exterior en la mayoría de las curvas, ¿no? Sobre todo las curvas rápidas, las curvas largas, que es donde tenemos realmente el problema de desgaste. Luego tenemos 3,42 curvas por kilómetro de circuito, que es este ratio que hacemos para ver cómo de denso es el circuito en cuanto a curvas, ¿no? Porque no es lo mismo tener 10 curvas en 4 kilómetros que tenerla en 6. En las 6 pues va a ser un poquito más relajado, que luego puede haber curvas más cortas, más largas, y eso también va a influir, pero este ratio pues lo coloca en uno de los circuitos en cuanto a curvas por kilómetro de circuito muy marcado en la media, ¿no? Digamos que muy centrado. Además, si lo ordenamos todos de mayor a menor también lo vemos en la parte central, pero luego hablaremos del acelerador, hablaremos del giro de volante y entenderéis cómo, bueno, esto es también matizable al fin y al cabo. En cuanto a las curvas lentas, pues tenemos una a cada lado, que esto pues volvemos a tener un ratio muy bajo. De todas formas, curvas lentas se considera pues en menos de 100 km por hora, o lo considero yo al menos para sacar estos gráficos, ¿no? Que ya sabéis que os saco con los datos de simulación y tal. Entonces, bueno, en cuanto a curvas lentas, pues tenemos una a cada lado. En cuanto a curvas medias, pues aquí sí tenemos la enorme mayoría, tenemos muchísimas a ambos lados. De hecho, si lo comparamos con el resto del circuito, os fijáis que muy pocos tienen tantas curvas de velocidad media a un lado y a otro. Hay algunos que hacia un lado las pueden tener, pero luego hacia el otro tienen menos. En este caso, tenemos muchas a ambos lados. Y luego curvas de velocidad alta, curvas rápidas, pues como veis están todas concentradas hacia la derecha. Por lo tanto, ahí es donde el lado izquierdo va a sufrir bastante, quizás sobre todo pues los neumáticos traseros también, ¿no? Y bueno, los delanteros también, porque al final tienes que meter un volantazo fuerte, pero entonces digamos que la clave está en que la parte exterior del coche, que es la izquierda, va a sufrir bastante más en cuanto a desgaste, y es donde vamos a tener que poner bien el foco. Si nos fijamos aquí en este dashboard de telemetría básico, pues tenemos aquí la velocidad como siempre, las marchas, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante, ¿no? Que bueno, de hecho aprovecho que si os gusta todos estos temas, en Level Up Academy tenemos muchos cursos dedicados a estos temas de telemetría, los gráficos, también cómo interpretar el pilotaje a través de ellos, cómo interpretar los reglajes a través de ellos. Así que bueno, si os gusta el tema de la telemetría, tanto si os queréis dedicar a ello como para mejorar vuestros tiempos en sim racing o lo que sea, pues os recomiendo esos cursos de Level Up Academy. Pero en cualquier caso, lo que vamos en este vídeo es en la cantidad de curvas que tenemos. Si os fijáis, esto es el giro de volante y tenemos curvas constantemente hacia un lado y hacia otro. En este caso, curvas hacia la derecha vemos el gráfico
hacia arriba, el giro volante, curvas hacia la izquierda, el volante viene hacia abajo. Pues como veis está el volante constantemente trabajando hacia un lado y otro, y eso hace que la velocidad pues no esté siempre aumentando, no tengamos largas rectas, sino que esté constantemente con un vaivén hacia arriba y hacia abajo. De esas 16 curvas hay algo muy llamativo y es el freno, que hay que tocarlo en 8 de ellas, en la mitad. Esto es un valor bastante alto, que si nos comparamos con el número de frenada de otros circuitos, pues veré que bueno, que Singapur tiene mucho más, que Abu Dhabi, que Mónaco tiene muchos más, pero realmente para un circuito que no llega a los 4,7 kilómetros y que además tienes tan solo 16 curvas, que en la mitad haya que frenar es un número ya bastante alto, que a lo mejor os llama la atención, pero tenéis que tener en cuenta que hay muchos circuitos en los que tenemos pues enlazadas a un lado y hacia otro, que simplemente con tocar el freno en la primera de ellas pues ya puedes hacer la siguiente sin frenar. También tenemos otro circuito que tiene muchas curvas que son a fondo, y no es el caso del circuito de Barcelona. Aquí tenemos, bueno, algunas que son a fondo, algunas que son enlazadas, pero hay muchísima frenada para el tipo de circuito que es. Luego, de estas 8 frenadas, solamente 2 son fuertes, eso sí, por lo tanto, bueno, están, ya sabéis que siempre, o sea, los circuitos siempre se categorizan en una frenada fuerte, 2 o 3. Venimos de uno que tenía 3 frenadas fuertes, que era el de Miami, pero aquí en España solamente vamos a tener 2, y ahora repasamos con estos gráficos de telemetría. El porcentaje de vuelta que estamos frenando pues es un poquito por encima de la media, pero no mucho. Esto sí que es interesante porque estamos hablando del porcentaje de vuelta en el que estás tocando el freno en tiempo. Esto no significa, o digamos que no va a tener en cuenta que el circuito sean 8 kilómetros, que sean 2, es solamente el porcentaje, es decir, por muy largo que sea, en un 15% de la vuelta estamos tocando ese pedal de freno, y no es mucho, no es un valor muy elevado, como veis otra vez en la media. Por eso se considera un circuito muy equilibrado, y por eso siempre se han querido hacer test allí, porque tenemos zona de curva rápida, curva lenta, de curva media también, tenemos alguna recta importante, el freno se toca, hay frenadas fuertes pero no es un abuso constante, por lo tanto no se sobrecalientan, y eso lo convierte en uno de los circuitos pues más idóneos, ¿no?, para hacer test y probar los coches al fin y al cabo. En cuanto a la temperatura, pues vemos que la temperatura máxima no es muy elevada si lo comparamos con la temperatura máxima de otros circuitos. La temperatura media pues tampoco es de las mayores, siempre comparándolo por supuesto con la temperatura media de todos los circuitos, y la temperatura mínima pasa un poco lo mismo, pero incluso lo colocamos más abajo todavía, porque tenemos una recta muy importante, que es la recta de meta, en la que se refrigera mucho. Por lo tanto, al final de esa recta es donde alcanzamos el mínimo de temperatura de frenos. Estas son todas las frenadas que tenemos, que por supuesto es el gráfico del freno, como no puede ser de otra manera, y si os fijáis, la primera frenada es muy fuerte, y luego aquí, que es la frenada de la curva número 10, que la entenderéis mejor mañana, también es bastante fuerte, y luego tenemos pequeños toques de freno por aquí. Aquí tenemos golpes de freno que sí que son bastante importantes también, pero no se llega a reducir tanto la velocidad, y por lo tanto tampoco se aumenta mucho la temperatura de los frenos, que podemos echar un vistazo por aquí. Esto sería el gráfico de la temperatura de los frenos, y como veis, al final de la recta de meta se alcanza una temperatura muy baja, que era esa temperatura mínima que vimos, que era de las menores de todo el calendario, ¿no?, si la comparábamos con otros circuitos. Aquí en la primera frenada fuerte se sobrecalientan mucho, luego tenemos un pequeño tramo que es sobre todo el de la curva número 3, el pequeño tramo recta, es prácticamente todo en curva, pero acelerando a fondo, por lo tanto se pueden refrigerar los frenos, y luego a partir de aquí tenemos 3 frenadas consecutivas que lo que hacen es sobrecalentarlos bastante. Por lo tanto, no tenemos el punto de mayor temperatura de los frenos en el circuito por una frenada muy fuerte, sino por una consecución de frenadas, que no da tiempo suficiente a refrigerarlos entre ellas, y por lo tanto se alcanza aquí el pico. Luego tendríamos un tramo de refrigeración hasta la siguiente frenada muy fuerte, que es esa frenada de la curva 10, y aquí volveríamos a sobrecalentar, y luego pequeños picos que lo que hacen es mantener esa temperatura también bastante alta. Por lo tanto, aquí podemos que considerar un tramo de temperatura más bien baja, y aquí uno más bien alta, y aquí otra vez más bien alta. Por lo tanto, veis que se juega mucho con la temperatura de los frenos. Estamos constantemente tocándolo, y por lo tanto se va sobrecalentando poco a poco, excepto en la recta de meta, y en esta recta también, que insisto, no es una recta, sino que es la curva número 3 prácticamente entera, en la que sí que podemos refrigerarlo. Y por último aquí, que es la última, bueno, la contrarrecta que se llama, ¿no?, la recta de atrás, que termina con una frenada también bastante fuerte, y la empezamos con una temperatura bastante alta. Por lo tanto, no da tiempo a refrigerarse como para alcanzar un pico tan bajo como el que teníamos aquí. Y curiosamente, el porcentaje en el que vamos en esta última marcha, no hablando ya del acelerador, de la velocidad punta, pues es medianamente importante. Estamos en un torno a un 10%, lo que lo sitúa, pues, como veis, junto con otros circuitos como Canadá, como el de Imola, del de Emilia-Romagna, como el de Australia, un poquito más que el de Australia, eso sí, como el de Bahrein. Por lo tanto, es un porcentaje que no es muy bajo, ¿no? Si lo comparamos con otros circuitos, sí que está en la mitad inferior, por supuesto, pero no es excesivamente bajo si vemos la cantidad de frenadas que hay. Esto es porque tenemos una recta de meta que es muy importante. Por lo tanto, ahí, digamos que esa recta de meta ocupa gran parte del circuito, y por lo tanto, pues incluso más de la mitad de esa recta podemos estar en la última marcha, que es la octava. Por lo tanto, eso va haciendo que
avance la cuenta de cuánto porcentaje de vuelta estamos en esa octava marcha. Luego en el resto del circuito prácticamente no se mete nunca, ahora lo vemos con la telemetría, excepto en la contrarrecta, ¿no? En la recta de atrás, que termina con esa curva número 10 famosa, por lo tanto ahí hay otro pequeño porcentaje en el que podemos ir en esa última marcha en Granada, que es un poco la que nos da la pista si es un circuito de mucha velocidad o si es un circuito en el que tiene tramos de mucha velocidad, ¿no? Mejor dicho, si tenemos un circuito en el que tenemos mucha recta pero no son muy largas, apenas vamos a llegar a engranar esa octava marcha. Sin embargo, aunque tú tengas una recta, pero si es eterna, vas a estar muchos metros en esa recta engranando la última marcha. El porcentaje de vuelta acelerando a fondo, pues ya veis que es bastante bajo, en torno a un 70% en tiempo por vuelta, que bueno, puede parecer una locura, pero al final, pues si lo comparamos con otros circuitos, ¿no? Al final son Fórmula 1, pues un porcentaje bastante bajo, por debajo de la media. No es, no es de los más bajos, no es Hungría, no es Singapur, no es Mónaco, pero aún así se va poquito acelerando a fondo, lo que significa que quizá los equipos que tienen problemas con la unidad de potencia, que es ahí donde tienen su punto débil, pues quizá puedan escalar un poco. Pero ya hablaremos de los reglajes porque aquí también hay bastante tela que cortar. La velocidad media del circuito también es bastante baja, sobre todo por el último sector, por la última parte que es muy revirada. El resto, pues bueno, prácticamente siempre hay curva de velocidad media, como hemos visto, pero como solo tenemos una recta importante, otra que es más o menos larga y luego una zona muy lenta, pues hace que la velocidad media del circuito sea bastante baja y la velocidad mínima es bastante alta. ¿Qué significa esto? Pues que no tenemos un punto en el que tengamos una curva muy cerrada en la que haya que meter muchísimo giro de volante. Como veis, el que menor velocidad mínima tiene es Mónaco, porque tenemos aquella horquilla famosa, y luego, bueno, tenemos circuitos, por ejemplo, el de Bahrein, pues que tenemos la primera curva que es muy cerrada, por eso su velocidad mínima en todo el circuito es muy baja. Barcelona, realmente, bueno, el último sector sí que es de muy baja velocidad, pero no tenemos una horquilla muy cerrada, por ejemplo, que es donde más velocidad tendremos que perder. Por lo tanto, es un circuito que no se considera de velocidad muy baja, al menos en un punto, no tenemos una velocidad mínima tan baja. Lo vemos aquí con la velocidad, tenemos una recta muy importante, que es la recta de meta, bajamos aquí la velocidad mucho, pero luego siempre nos estamos moviendo en unos rangos más o menos intermedios. Aquí sí que volvemos a bajar bastante la velocidad, está en la curva número 5, la veremos mañana, que es casi de muy baja velocidad, pero no llega, como veis se puede hacer incluso a más de 100 km por hora, y siempre estamos en unos rangos intermedios. Y aquí en la última parte del circuito sí que nos movemos en rangos bastante bajos de velocidad, excepto ya en la última chicane de todas, que es donde tenemos muy baja velocidad. De hecho, tenemos una curva hacia un lado, como podemos ver aquí con el gráfico del giro, y luego otra hacia el otro. Por eso vimos que tenemos una curva lenta a cada lado. La curva número 5, bueno, dependerá de los reglajes y todo esto y del estado de la pista y demás, si la podemos tomar a menos de 100 km por hora, porque ya sabéis que estos gráficos pues, los he sacado yo con el simulador, con las mismas condiciones en todos los circuitos, los mismos reglajes en todos los circuitos, por lo tanto el coche no está por optimizar, y además el simulador puede tener las limitaciones que tiene, aparte del pilotaje, lógicamente, por lo tanto solo fijaos en la forma de las gráficas como tal, no en el valor. Entonces, bueno, simplemente que os deis cuenta que aquí tenemos la menor velocidad del circuito con diferencia y el resto pues nunca llegamos a alcanzar un pico altísimo, solamente en esta recta de meta. Y de paso aprovechad para mirar la octava marcha, que en la recta de meta pues está utilizando muchísimos metros, de hecho dije que más de la mitad y es bastante más de la mitad, podríamos decir incluso que 3/4 o así, y aquí estamos con la octava marcha. En el resto del circuito no se engrana, al final de la recta de atrás sí, pero en el resto del circuito, como veis, no se engranar. Pero ¿qué pasa? Que cuando se mete esta octava marcha se van muchos metros y por lo tanto también mucho tiempo de la vuelta en esa octava marcha y por lo tanto sube el porcentaje y llegamos a ese 10% que vimos antes. Y ya para terminar, hablando del giro de volante, pues el giro máximo depende de prácticamente lo mismo que ese punto de menor velocidad del circuito. Si tú tienes una horquilla muy cerrada, pues la vas a tener que coger a muy baja velocidad y metiendo muchísimo giro de volante. Como no tenemos eso aquí en Barcelona, pues la velocidad mínima era medianamente alta y el giro máximo de volante es bastante bajo. Es decir, no hay que meter mucho giro de volante, que es un poco inverso, ¿no? Menor velocidad es más cerrada la curva, más giro de volante es más cerrada la curva. De hecho, ahora lo vemos también con los datos. El giro absoluto medio, ¿no? Que es la pista que nos da de si estamos girando mucho o poco, pues sí que veis que, bueno, está más o menos en la media, está quizá en la parte de arriba de la tabla si lo ordenamos todos los circuitos, pero aún así no es algo descabellado, porque es verdad que tenemos muchas curvas, incluso tenemos alguna curva de estar bastantes metros con el volante girado, pero no de meter mucho giro de volante, que cuando tú tienes que meter tanto es donde normalmente pues sube la media, ¿no? Y en este caso pues ya veis que la media pues está bastante equilibrada. En cuanto al porcentaje de vuelta en recta, ahora sí veis que es muy bajo, es solamente un 38% de la vuelta, vamos con el volante recto o prácticamente recto, o sea, si estamos haciendo pequeñas correcciones sobre un lado de otro de 1-2 grados hacia cada lado, pues eso se considera el volante recto, ¿no? Pues como veis estamos muy
muy poco porcentaje en la vuelta con ese volante recto. Y es por lo que hemos visto antes, estamos constantemente hacia un lado hacia otro con las curvas, solamente lo tenemos recto la recta de meta, valga la redundancia, y luego la recta de atrás, que no es tan larga, pero aún así pues hay unos metros en lo que estamos con el volante recto, ¿no? Lógicamente. El resto pues estamos constantemente a un lado y a otro, incluso cuando salimos de una curva tenemos que volver a girar para abrirnos de cara a la siguiente y estamos constantemente con un vaivén del volante. Fijaos en este gráfico azul que es el de giro volante. En la recta de meta pues sí, muchísimos metros con el volante recto, empezaría aquí la recta de meta por supuesto al final de la vuelta anterior, pero a partir de ahí a un lado, hacia otro, hacia un lado, y si fijáis por ejemplo en la curva número 3 estamos muchísimos metros en la misma curva, todo el rato metiendo giro de volante, que esto aquí no llegamos al 0, sino que todavía estamos metiendo un poco de giro de volante. Depende del pilotaje, pues se podría optimizar un poco más, pero en cualquier caso, como veis aquí, pues muy poco tiempo con el volante recto hasta la curva número 4, que tenemos la frenada, y luego otra vez giro hacia un lado, nos abrimos hacia la otra curva, volvemos a girar, aquí pequeño tramo de recta otra vez, pero volvemos a tener que abrirnos de cara a la siguiente, una curva a un lado, al otro, luego otra. Estamos constantemente enlazando curvas a un lado hacia otra, y cuando hay un pequeño respiro lo aprovechamos para abrirnos, por lo tanto no tenemos el volante girado. Aquí tendríamos el otro tramo de recta medianamente importante, y el último sector pues es absolutamente frenético, ¿no? Una curva 10 muy larga que se enlaza con la 11, luego la 12 también muy larga como veis aquí, pequeñas correcciones, pero eso no vamos a prestar atención a eso, y luego un último tramo de ese último sector que es mucho giro de volante de un lado hacia otro, que como veis aquí tenemos el punto de mayor giro de volante, mejor dicho, que serían unos 146 grados, para que os hagáis la idea, que no sería exacto, porque luego al hacer el otro lado no es tanto, pero más o menos se ve claro que es el punto de mayor giro de volante, y es esa curva que tenemos hacia la izquierda, que sería la primera de las chicane, de las dos enlazadas, que lógicamente pues ahí hay que meter un poquito más de giro de volante, pero a partir de ahí estamos constantemente girando, pero sin tener que llegar a meter mucho giro. Aquí tenemos ese pico, pero aparte de él y de la consecutiva curva lenta del chicane, apenas tenemos picos hacia un lado y hacia otro. Lo que tenemos es giro de volante y muy continuado, como tenemos por ejemplo aquí, como tenemos por ejemplo aquí, o por aquí, o por aquí. Así que hasta aquí los datos más importantes de este circuito de Barcelona, los más característicos. Espero que os haya servido para contextualizar este circuito. Mañana lo veremos bien, detectando cada zona del circuito, cada uno de los sectores, cada una de las curvas, donde está la trampa de velocidad, los DRS, todo esto. Así que no olvidéis suscribiros y no perderos ese vídeo que vamos a sacar mañana. Agradeceros a todos, por supuesto, los que estáis ya en Level Up Academy, apuntados, aprendiendo conmigo, tanto de Fórmula 1 como de automovilismo en general, ¿no? Y allí pues formándoos un poco en el automovilismo de una manera un poco más económica de lo que suele ser. Y nada, gracias a todos por supuesto por haberos quedado hasta el final del vídeo. Nos vemos mañana.